¿Qué pasaría si un libro perdido durante siglos apareciera de la forma más inesperada y devolviera la historia y la memoria de todo un pueblo? Esto no es ficción, ha sucedido en Cobeña, un pequeño pueblo de Madrid, cuando un coleccionista alemán encontró un manuscrito de más de 340 años y decidió devolverlo a la parroquia que lo vio nacer. Hoy te contaré cómo este libro, lleno de nombres, testamentos y secretos del siglo XVII, regresó para recordarnos que nuestra historia y nuestra fe nunca se pierden. Imagina un libro que guarda la memoria de todo un pueblo. Registros de quienes vivieron y murieron allí, sus últimas voluntades, el precio que pagaban por un nicho en el cementerio. Un libro tan valioso que, cuando desapareció, todos lo dieron por perdido para siempre. Esta es la historia de Cobeña, un pequeño pueblo de Madrid, y del increíble viaje de un manuscrito de más de 340 años de antigüedad. Un viaje que comenzó en el siglo XVII, se perdió en el caos de la guerra civil, y terminó reapareciendo a miles de kilómetros, en Moldavia. Hoy te contaré cómo este libro volvió a las manos de la parroquia y cómo su regreso se ha convertido en un verdadero testimonio de memoria, historia y fe. Era una mañana normal. El párroco Juan Antonio Martínez estaba en clase cuando sonó su teléfono. Al otro lado de la línea, una voz con fuerte acento alemán repetía 3 palabras que parecían fuera de lugar. Libro de muertos, libro de muertos. Juan Antonio no entendía nada. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué libro decía tener? Minutos después, otra llamada, una amiga del sacerdote le avisaba que un extranjero lo estaba buscando en la plaza del pueblo. Ella, que hablaba inglés, había logrado entender lo esencial: aquel hombre tenía algo que pertenecía a la parroquia, algo muy antiguo. En ese momento, el párroco sintió que debía ir. Dejó lo que estaba haciendo y salió rumbo a la plaza, sin imaginar que estaba a punto de encontrarse con una parte perdida de la historia de Cobeña. Al llegar a la plaza de Cobeña, Juan Antonio vio a un hombre de pie, sosteniendo algo con cuidado entre sus manos. Era Anthony, el alemán que lo había estado buscando. Cuando el párroco se acercó, Anthony le mostró un libro viejo, de tapas oscuras y páginas amarillentas por el tiempo. En cuanto lo vio, Juan Antonio lo reconoció de inmediato. Era el libro que durante años se creyó perdido. El antecesor de Juan Antonio le había contado que en la guerra civil se habían perdido muchas cosas y que hace unos 20 años habían robado otras. Y que concretamente ese libro, lo habían dado por desaparecido para siempre. Allí, en medio de la plaza, el sacerdote sostenía de nuevo la memoria de su pueblo. Y no pudo evitar sentir que no era una simple casualidad, que quizá Dios mismo había guiado ese encuentro. El libro tenía alrededor de 300 páginas y estaba sorprendentemente bien conservado, a pesar de sus más de 340 años de antigüedad. En su interior había mucho más que simples registros. Allí estaban los nombres de los que vivieron y murieron entre 1681 y 1687, con una nota que indicaba que habían recibido cristiana sepultura. También se detallaban los precios de los nichos, expresados en ducados, y hasta los testamentos de los vecinos. En aquellos tiempos, el cura era de las pocas personas que sabía leer y escribir, así que las familias acudían a él para dejar por escrito sus últimas voluntades. Gracias a este libro, hoy sabemos qué propiedades había en el pueblo, qué familias las poseían y cómo era la vida en aquel rincón de España hace más de 3 siglos. Más que un libro, era un auténtico tesoro de memoria y fe, que unía a las generaciones de ayer con las de hoy. Lo más sorprendente no fue el libro en sí, sino el lugar donde Anthony lo encontró. Este coleccionista de libros antiguos lo halló en un mercadillo de manuscritos, en Moldavia. Entre miles de volúmenes, algo en aquel libro le llamó la atención. Reconoció el nombre del pueblo, Cobeña. Y en lugar de guardarlo como un trofeo personal, decidió llevarlo de vuelta a su lugar de origen. Viajó desde el este de Europa hasta España, buscó al sacerdote y se lo entregó en persona. Un gesto que parece casi providencial, un libro que estuvo perdido por siglos, encontrado por un extranjero, y devuelto a la comunidad que lo vio nacer. Hoy, ese libro se conserva en el archivo de la diócesis de Alcalá de Henares. Ha sido digitalizado para que cualquiera pueda leerlo,
investigarlo y redescubrir la vida de la Cobeña del siglo XVII. Es como si el pasado hubiera vuelto a hablar. Este manuscrito nos recuerda algo esencial: nuestra historia, nuestras raíces y la memoria de quienes nos precedieron no deben perderse. En la fe cristiana creemos en la comunión de los santos, en esa unión que trasciende el tiempo entre los que ya partieron y los que seguimos aquí. Quizá este regreso no sea una simple coincidencia. Tal vez sea un recordatorio de que Dios no olvida nada, que cada vida cuenta y que cada nombre escrito en esas páginas fue, y sigue siendo, valioso a sus ojos. La historia de Cobeña no solo ha sido recuperada, ha sido devuelta a la luz para que nunca más se pierda.